Bienvenidos a este video tutorial en el que voy a explicar cómo se debe realizar la pregunta de selectividad de organización de las ideas del texto. Lo voy a hacer apoyándome en un texto narrativo, es decir, lo que voy a explicar en este vídeo se puede aplicar a los textos narrativos, única y exclusivamente. Este tipo de estructura no nos valdría para los textos argumentativos, puesto que responde a otra forma de organización, ¿vale? Bueno, pues lo voy a hacer apoyándome en un fragmento de la obra El árbol de la ciencia de Pío Baroja y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a leerlo y a continuación voy a explicar cómo he hecho yo esta estructura para que la podáis tener como plantilla para vuestra estructura narrativa en caso de que os caiga un texto narrativo en selectividad. Bueno, tenemos... esta estructura es bastante sencilla, lo vais a ver rápido desde el principio, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que cuando hacemos la organización de ideas de un texto, tenemos que, lo que nos piden es que sepamos diferenciar ideas principales de ideas secundarias, porque tiene que haber una jerarquía de ideas, donde pongamos las principales con sus respectivas secundarias, y luego esas ideas principales y secundarias estructurarlo dentro de una organización superior, que es lo que voy a hacer yo en este texto. Bueno, pues empezamos. Andrés, a pesar de que leía y leía el libro, no se enteraba de nada. Al comenzar a repasar vio que, excepto las primeras lecciones de química, de todo lo demás apenas podía contestar. Luego, si veis, aquí hay ya una separación, con lo cual esto tiene toda la pinta de ser la primera parte, ¿vale? Luego continúa. Pensó en buscar alguna recomendación. No quería decirle nada a su padre y fue a casa de su tío Iturrió a explicarle lo que le pasaba. Iturrió le preguntó, ¿sabe algo de química? Muy poco. ¿No has estudiado? Sí, pero se me olvida todo enseguida. Es que hay que saber estudiar. Salir bien en los exámenes es una cuestión mnemotécnica, que consiste en aprender y repetir el mínimo de datos hasta dominarlo. Pero en fin, ya no es tiempo de eso, te recomendaré. Vete con esta carta a casa del profesor. Fijaros como aquí hay un salto y ahora continúa. Dice, continúa ya el narrador, porque aquí lo que hemos visto es un diálogo. Por tanto, cuando se pasa de un diálogo a una narración, normalmente ya hay un cambio de parte. Andrés fue a ver al catedrático, que le trató como a un recluta. El examen que hizo días después le asombró por lo detestable. Se levantó de la silla confuso, lleno de vergüenza. Esperó, teniendo la seguridad de que saldría mal, pero se encontró con gran sorpresa que le habían aprobado. Bueno, vamos a empezar a hacer la organización de ideas. Y lo primero que tenéis que saber cuando enfrentáis un texto narrativo, que los textos narrativos suelen dividirse en tres partes, ¿vale? Esas partes que la vamos a ver ahora es el planteamiento, el nudo, ¿vale? Y el desenlace. Son las tres partes que tienen los textos narrativos. Y luego también tenéis que empezar, aparte de establecer las diferentes partes, tenéis que decir qué tipo de estructura narrativa es la que tiene el texto, la que presenta el texto. En este caso, la estructura narrativa es lineal, puesto que los acontecimientos van desde el presente hacia el futuro de forma lineal, de forma progresiva, ¿vale? No hay ningún salto, ni empieza en mitad de la historia para luego volver atrás, como es la estructura in media res. Aquí tenéis las diferentes posibilidades de estructuras narrativas, la acción lineal, la evocación retrospectiva, anticipaciones, todo esto lo tenéis que saber de vuestro temario de selectividad, ¿vale? La más habitual, como digo, es la de acción lineal, la estructura narrativa lineal. Bueno, pues empezamos. El presente texto presenta una estructura narrativa lineal, puesto que sigue un orden progresivo la narración, cuya estructura interna podemos dividir en las siguientes partes. Y ahora es ahora cuando empezamos a hacer la división del texto en partes. Planteamiento. Se debe situar desde qué línea hasta qué línea vas. Hecho el planteamiento, sería todo esto, esta parte de aquí. Lo que pasa es que yo he puesto hasta la línea 3 porque al ponerlo en pantalla en modo lectura ya me ha salido más grande. Pero el planteamiento es esto. Ahora, lo que tenemos que hacer, en la línea, desde qué línea hasta qué línea va, tenemos que poner un título
que va a ser la idea principal que va a dar nombre a todo este fragmento. Y ese título, ojo, que no puede ser copiado del texto. Tiene que ser un título que para que nos entendamos como un resumen de ese fragmento, de esa parte. Yo lo que he puesto es idea principal, se narra la competencia de Andrés con la química. ¿Vale? A grosso modo es como decir lo principal con tus palabras de lo que escribe el narrador en esa parte. Bueno, una vez que hemos puesto la idea principal, tenemos que poner ideas secundarias que apoyen lo dicho en la idea principal. Esto sí se puede poner entrecomillado, es decir, sí se puede copiar del texto, porque son ideas que están debajo de la principal. Es muy parecido cuando hacemos un esquema de una pregunta de historia, que ponemos, por ejemplo, las consecuencias de la guerra. Y ponemos 1, consecuencia económica, 1, caída del Producto Interior Bruto. Pues esto es lo mismo, es que tenemos que hacer lo mismo pero con un texto. Es decir, tenemos que hacer un esquema de un texto. ¿Vale? Bueno, entonces, idea principal, se narra la incompetencia de Andrés con la química. No se enteraba de nada, apenas podía contestar. Y todo esto lo he sacado de aquí. ¿Vale? Fijaros como aquí dice, apenas podía contestar, no se enteraba de nada. Vamos ahora por la segunda parte. La segunda parte va, lo voy a señalar todo esto hasta aquí, que es la parte donde se produce un diálogo entre Andrés e Iturrioz, ¿vale? Entonces, yo aquí, en esta segunda parte, que es muy larga, he establecido dos ideas principales. Por un lado es la visita, que se relata aquí, y por otro lado el diálogo, donde le da consejos y luego termina recomendando para que vaya a ver al catedrático, a un profesor, que es lo que he puesto aquí. Nudo de la línea tal a la línea tal, el narrador se explica, el narrador desarrolla los hechos por medio del diálogo entre los personajes. Podemos establecer las siguientes ideas principales. Idea principal 1. Esto lo podemos poner, o bien lo ponéis así, poniendo idea principal 1, o directamente ponéis 2 puntos y luego la secundaria 2.1. Ya lo podéis jerarquizar de la forma que queráis, pero debe quedar claro cuál es la principal y cuál es la secundaria. Bueno, idea principal 1, visita de Andrés a Iturrioz en busca de ayuda con la química. Idea secundaria, fue a casa de Iturrioz a explicarle lo que le pasaba. Idea principal 2, consejo y recomendación de Iturrioz, bueno, esto es con Z, Iturrioz para que visite a un profesor catedrático. Es que hay que saber estudiar, vete con esta carta a casa del profesor. ¿Vale? Pues esto se refiere a esta segunda parte, que es todo lo que he señalado antes, desde aquí hasta aquí. Y luego ya tenemos la última parte, que es esto de aquí, que es el desenlace. ¿Vale? Se detalla qué hace en el desenlace, de la línea tal hasta el final. Se narra el desenlace de este pasaje de la novela. Idea principal, visita al catedrático y superación del examen. Y ahora la idea secundaria, lo trató como un recluta, se encontró con gran sorpresa que le había aprobado. Bueno, si veis, esto en el examen os va a ocupar una media carilla. ¿Por qué? Porque por un lado tenéis que decir el tipo de estructura narrativa, luego dividir el texto en 3 partes, y dentro de cada parte diferenciar entre las principales y la secundaria. Y esto como mínimo media carilla. Menos de media carilla es muy complicado hacerlo. ¿Vale? No pongáis muchas ideas principales. Centraros en lo que es lo principal. Porque no tenéis que confundir una idea secundaria con una principal. Que eso va a hacer lo que os reste bastantes puntos. ¿Vale? La idea secundaria lo que hace es dar detalles, concretar datos de la idea principal. ¿Vale? Mientras que la idea principal nos da información nueva, que no tiene nada que ver una idea principal con otra idea principal, porque son informaciones diferentes. Bueno, pues de todas formas, en lo que es en la descripción del vídeo, en los comentarios, en la caja de comentarios, me podéis preguntar las dudas que tengáis, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.